Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Batista. Hoy les estaré hablando un poco acerca de la evolución de la educación desde la sociedad primitiva hasta la educación clásica. La educación primitiva. Los primitivos se dedicaron a la recolección y a la caza. Esto para poder sobrevivir obtuvieron ciertos conocimientos. Por ejemplo, y técnica para cazar y técnica para elaborar herramientas. Estos conocimientos se los transmitieron a las siguientes generaciones y para ello poder sobrevivir obtuvieron mayor conocimiento acerca de la naturaleza. La educación en las primeras civilizaciones, Egipto y Mesopotamia. En Egipto y Mesopotamia la educación tenía un carácter familiar, es decir, allí los padres le enseñaban los valores y los oficios necesarios para la vida. Estos conocimientos se les transmitían a las siguientes generaciones. A Egipto y Mesopotamia se le caracterizó por la vinculación con las religiones. En esta civilización se usaba un espacio dentro del palacio donde se le educaba a la clase más alta. Se le enseñaba oratoria, escritura y todo lo necesario acerca de la vida política. La educación india. En la primera etapa, la educación se impartía en Gurukula, escuela de maestros, con un enfoque en los textos sagrados, en la filosofía, matemática y en la música. Se caracterizaban por basarse en las religiones y en los valores morales. La educación china. La educación era centrada en la enseñanza confuciana, donde los valores morales y el respeto a la jerarquía eran fundamentales. Se caracterizaba por el ser élite, estaba reservada a los niños de familiares ricos e importantes. Educación griega, Esparta y Atenas. En esta civilización veremos dos modelos educativos. El primero en desarrollarse fue Esparta. Allí el Estado era el encargado de organizar la educación. Los niños eran enseñados y educados hasta los 7 años por sus padres. Luego pasaban a formar parte del Estado. La educación griega tenía un enfoque en formar militares, o sea, pasaban de niños a guerreros. Su enfoque era principalmente en instrucción militar, ya que el Estado espartano buscaba convertirlos en poderosos guerreros para así satisfacer sus necesidades militares. La educación atena, a diferencia de los espartanos, los atenienses no solo se centraban en la instrucción militar, sino que también enseñaban poesía, filosofía, gimnasia y música. Este tipo de educación estaba reservada para la élite gobernante, pero con el paso del tiempo surgió la escuela alfabeto. Esta fue la primera escuela pública donde se enseñó escritura y gramática. Con ello, los estados garantizaban la educación a todos los ciudadanos libres y no únicamente a la élite gobernante. La educación romana. Los romanos se inspiraron en los griegos y crearon su propio modelo educativo. Ellos crearon numerosas escuelas donde se enseñaba alfabético, música, retórica, gramática, matemática y educación física. La educación era financiada por el Estado y todos los ciudadanos romanos estaban obligados a asistir a ella. Ahora le estaré hablando un poco acerca de la influencia de los factores filosóficos, históricos y sociales de cada una de las épocas. En la sociedad primitiva, lo filosófico, en la educación basada en la supervivencia, valores de cooperación y armonía con la naturaleza. Lo histórico, dependencia de control de la naturaleza, aprendizaje práctico para la casa, recolección y convivencia. En lo social, enseñanza oral,
transmitida por los más sabios, los pueblos orientales. En lo filosófico, religiones como el hinduismo, confucianismo influyeron en la formación moral. En lo histórico, estados centralizados promovían la educación para la habilidad y control. En lo social, educación restringida a la élite con fuerte diferencia de clase. La educación griega, Esparta y Atenas. Filosófico, Atenas promovía la educación integral, mientras que Esparta la disciplina militar. Histórico, Atenas fomentaba el pensamiento cívico y Esparta la defensa del Estado. Social, Atenas valoraba el debate y la libertad y Esparta la jerarquía y la obediencia. La educación romana. Filosófico, influencia griega con enfoque práctico en oratoria, derecho y administración. Histórico, educación formalizada para gestionar el vasto imperio. Social, acceso educativo según la clase social, con formación avanzada para la élite. Comparación entre etapas. Esparta versus Roma. Continuidades. Ambos usaban la educación para mantener el orden social. Esparta con disciplina militar y Roma con formación cívica y administrativa. Egipto versus los primitivos. Egipto, la educación estaba vinculada con la religión y la educación primitiva era oral. Atenas versus China. La educación en Atenas era integral, mientras que la educación china era centrada en confucianismo. Estructura entre Esparta y Roma. Esparta solo fomentaba soldados, mientras que Roma avanzaba oratoria, desarrollo y ciencia de la educación. Esparta era estatal y rígida, mientras que Roma era más diversa, combinando enseñanza pública y privada. Ruptura entre Atenas y China. Atenas desarrolló el pensamiento filosófico mientras que China establecía un imperio centralizado en confucianismo y la autoridad del emperador.